su rango y qué fue un poco su participación en la gesta de abril de 1965. Yo soy el capitán de navío Adriano Piladín Pujol, retirado. Abril fue el tercer, o sea, estipulado así, el tercer evento más importante, épico, de la República Dominicana después de la independencia y la restauración. Abril tuvo dos motivaciones principales, que fue reponer de nuevo al presidente Juan Bosch, que había sido derrotado en septiembre de 1963, y de poner de nuevo en acción la Constitución del 29 de abril del mismo año. Realmente miles de personas, de militares y civiles, fueron por acción de la psicología de las masas, pero yo fui por convicción propia. Realmente hice muchísimas cosas, estuve en muchísimas partes, pero los detalles no sería bueno, no tenemos tiempo de decirlos, así que tenemos nuestro vocero principal, que me gustaría que continuara con la contesta y los argumentos. Gracias. Excelente. Nosotros le agregamos que el comandante Piladín concluyó la guerra siendo el comandante del Comando San Carlos, y que tuvo una participación muy destacada en la batalla del Matún. Mis compañeros con los que ando hoy son 3 compañeros de guerra, 3 compañeros que sobrevivieron, podemos decir milagrosamente, en ese interés de darle a la patria su vida si fuera necesaria para que tuviéramos una democracia como hoy. Que es importante que hablemos, en esta parte que nos queda, de lo bien que va el país con relación a la propuesta del presidente de la República de esa reforma a la Constitución. El país debería de celebrar desde ya las ventajas de las disposiciones que se van a cambiar en la Constitución. Porque es interesante que se celebre. Y ahora yo digo, ¿por qué es realmente interesante? El país comenzó en el año de 1844 con la Guerra de Independencia. Y al comenzar con la Guerra de Independencia, en una época en que estábamos ruralizados, todo era un monte el país, no habían carreteras que unieran a los pueblos como San Pedro Macorís, la capital, Santiago, la capital, Barahona, la capital, y Asua. Éramos un país muy atrasado, donde habían pocos recursos económicos, donde no habían industrias, todo lo que se hacía no pasaba de artesanías en el país. Así comenzó la República, pero la República comenzó a tener presidentes caudillistas, o sea, la época del caudillismo militar, que encabezó primero Pedro Santana, que fue el primer presidente de la República, y que luego siguió Buenaventura Báez. Buenaventura Báez y Santana fueron los caudillos de la primera parte de nuestra independencia, del 27 de febrero de 1844 al 18 de marzo de 1861, cuando se anexó el país a España. Pero cuando llegó esa anexión y se combatió y vino la guerra restauradora, cuando eso se produjo, el país siguió peor en términos de gobierno, en términos de caudillismo, al extremo de que del 1865 a 1879, en 14 años, tuvimos más de 21 gobiernos. La Constitución no servía para nada para ellos. Lo que servía era el poder militar que tenían, el poder de las armas, hasta llegar Luperón al poder, a representar el Partido Azul. Y sin embargo, el Partido Azul que encabezó Luperón fue destruido por el general Ulises Heró, que fue lugarteniente de Luperón en la guerra restauradora.
el pueblo solamente valía para elegir como ellos quisieran, pero los que llegaban al poder eran los que determinaban quiénes iban a ser los favorecidos. Y los favorecidos eran los más allegados a esos caudillos. Cuando entró el siglo XX, después que mataron a Ulises Heró, el 26 de julio de 1899, siguieron los caudillos militares en el poder desde el momento que Juan Isidro Jiménez es presidente y es derrocado por Horacio Vázquez, y luego Horacio Vázquez es derrocado por Alejandro Bossi Gil, y Alejandro Bossi Gil es derrocado por Morales Languasco, y Morales Languasco es sustituido por Moncáceres. Eso es en 5 años de los primeros del siglo XX. Y luego de ahí matan a Moncáceres y siguen otros presidentes, como el caso de Eladio Victoria, luego el arzobispo Noé, luego vino Borda Valdés, otro general, luego vino Ramón Báez, hijo de Buenaventura Báez, que era médico, y ese propició las elecciones en el cual Juan Isidro Jiménez, que había sido derrocado por allá por el 1902, volvió a ser presidente en el 1915. Luego le impusieron una condición muy fuerte a los norteamericanos que habían hecho la Convención Dominica Americana del 1907 para pagar la deuda externa que tenía el país con los europeos y los americanos, atendiendo a la doctrina de Monroe, que era América para los americanos. Ellos contribuyeron a pagar la deuda con los europeos, pero era para ellos dominar económica y políticamente al país que una vez fue de los grupos españoles, de los franceses, italianos, etc. Ellos se aposentaron y vinieron a una invasión en el 1916 y ahí se frenó un poco el caudillismo militar. Duraron 8 años y vino las elecciones, primero un candidato provisional como fue Vicens Burgos, que duró 2 años, es sustituido por Horacio Vázquez en el 1924 por 4 años, pero el grupo de Horacio Vázquez cometió el error de hablar de prolongación, diciendo que Horacio Vázquez había sido elegido conforme a la Constitución de Moncáceres de 1906, que daba 6 años al poder la presidente. Y eso provocó una ruptura interna del partido de Horacio Vázquez hasta que Trujillo y Estrella Ureña dieron un golpe de Estado el 23 de febrero de 1930. Ahí surge un caudillo otra vez, militar, que fue Trujillo por 31 años, ejecutado en la calle que conduce a Jaina, la calle que hoy se llama 30 de mayo. El 30 de mayo de 1961 es asesinado o ajusticiado Trujillo, y ahí comienzan a trabajarse las condiciones para gobiernos civiles hasta que el profesor Juan Bosch ganó el 20 de diciembre de 1922, el 20 de diciembre de 1962 gana el profesor Juan Bosch, pero es derrocado el 25 de septiembre, que es lo que da el trate con que surjan nuevos caudillos civiles. Y esos caudillos civiles fueron derrocados por la revolución, pero cuando se pone un gobierno provisional después del de Camaño, que es el gobierno de García Godoy, se para en el país otro caudillo civil, que fue el Joaquín Balaguer, 12 años, que se interrumpió luego con la llegada al poder de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, 1978 y 1982. Pero luego vuelve Balaguer, el caudillo, y gana 3 elecciones, cada una por fraude, pero ganó. La última hubo que dividirlo en 2 años, y en el 96, como consecuencia de esa división, es que llega el PLD. El PLD llega entonces y se monta en el poder y pare 2 caudillos de la pequeña burguesía, que fue Leonel Fernández y a Danilo Medina. Surge entonces una lucha contra la corrupción que esos gobiernos implantaron en el país, en el cual nosotros, estos que estamos aquí, participamos de manera permanente desde el 65 hasta la fecha, para denunciar, para alentar al pueblo a que el pueblo luche contra la corrupción. Y ahí hay que ganar el PRM, cuando a Marcha Verde, después de nosotros tener 11 años en esa lucha, obedeciendo a la declaración de Camaño
de que la revolución había sido por la corrupción que había. Nosotros seguimos y lo hicimos valer. Estamos trabajando por la revolución de abril desde 1965. Pero ¿qué pasa? Surge Luis Abinader en la lucha contra la corrupción y él va a combatir la corrupción y crea al llegar al poder lo que es en la práctica el Ministerio Público Independiente, ese ministerio que ha perseguido la corrupción hasta donde ha podido y que ahora el presidente va a someter a partir del 16 de este mes una reforma constitucional cuya ley de convocatoria ya está elaborada. Y esa ley de convocatoria ya ha dicho cuáles son los artículos que se van a sustituir en la Constitución, que se van a reformar. Ya nosotros ahora, cuando se le ponga el candado que diga en el artículo 268 de la Constitución, que se le añada lo que plantea el 124, como dice la ley de convocatoria ya que ha sido dada a conocer a los medios. Cuando se diga, por ejemplo, que los presidentes que han ido al poder 2 veces no podrán ser elegidos jamás, ni él tampoco, porque va a poner un transitorio para que se explique en la Constitución que él no va. Es el primer presidente que se pone un candado él mismo y que le ha puesto a los demás un candado. Y ese candado le va a abrir la llave a la democracia en República Dominicana. ¿Por qué razón? Porque si Leonel Fernández o Danilo Medina vuelven a ser candidatos, se han considerado mesiánicos, caudillistas. ¿O Hipólito? O Hipólito tal vez, o el que venga de ellos, porque Sí. Hipólito fue una sola vez presidente. Okay. Le cabería uno más. Okay. Entonces, ya esos caudillos van a volver al soborno para votar, no a educar para que la gente vote por mérito y profesionalización, como establece el artículo 142 de la Constitución. La democracia va a salir siendo una democracia constitucional, como establece el artículo 7 y el artículo 8 de la Constitución, a partir de la aprobación de esa reforma constitucional, donde ya no haya más caudillos que vayan al poder